Que no se nos... Ahí sí. Bien. Entonces, en esta porción estamos avanzando ya en el libro de Deuteronomio, de Barín, palabras, ¿cierto? Que estamos siendo recordados nuevamente. Otra vez se comienzan a repetir muchas cosas que ya habíamos visto en los libros anteriores. Y esta porción va desde Deuteronomio 7 hasta el capítulo 11. Amén. Y se llama Ekev, que podríamos traducirlo, ¿cierto? Tiene varias traducciones, varias palabras, pero en el sentido que vemos aquí en el texto es como consecuencia. O sea, estamos viendo que hay un resultado, que va a haber una consecuencia, un efecto, ¿ya? De todas las palabras, ¿cierto?, que Él nos ha entregado. Amén. Por lo tanto, vamos a ver allí lo que dice el texto Deuteronomio 7, 17 en adelante. Ya recuerden que hay una enseñanza anterior donde vimos los primeros versículos, ya, que están del capítulo 7, y ahora vamos a continuar del 17 en adelante. Ahí vamos a seguir avanzando así cada año, cada ciclo vamos aprendiendo un poquitito más. Dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré expulsar? No las temas, ciertamente te será recordado lo que Yahweh tu Elohim hizo a Faraón y a todos los egipcios, las pruebas tremendas que vieron tus ojos, las señales y los portentos y la mano fuerte y el brazo extendido con que te sacó Adonai tu Elohim. Así hará Yahweh tu Elohim a todos los pueblos de cuya presencia tengas temor. Yahweh tu Elohim enviará el pánico contra ellos, hasta aniquilar a los que hayan sido dejados por haberse ocultado de tu presencia. No tiembles ante ellos, porque Yahweh tu Elohim está en medio de ti como Dios grande y terrible. Amén. Entonces vemos primero cómo Él nos está enseñando de que Él se va a encargar de las naciones a las cuales el pueblo iba a ser introducido en la tierra, ¿ya? Y dice acá, Yahweh tu Elohim enviará el pánico, dice esta traducción. No sé si a lo mejor en otras versiones dice enviará avispas, ¿cierto? De ahí saca Juan Luis Guerra la canción de las avispas, ¿ah? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Entonces dice, enviará avispas o el pánico contra ellos hasta aniquilar a los que hayan sido dejados por haberse ocultado de tu presencia. Hay un proceso de preparación en la tierra, ¿ya? La tierra de Israel tiene que ser completamente limpia, ¿ya? Tiene que ser desarraigada de todo paganismo, de toda idolatría, de todos los enemigos, ¿ah? Para que su pueblo pueda volver allá. Y esto se está repitiendo nuevamente. La tierra de Israel tiene que ser limpia antes de la venida del Mesías, ¿ya? Porque Él no va a venir en una tierra, ¿cierto?, que todavía hay conflictos allá, una tierra donde también tenemos a las tres religiones, ¿cierto?, monoteístas más grandes, ¿ya? Ahí en la tierra de Israel compartiendo el mismo lugar, ¿ah? Entonces vemos también de que va a haber un tiempo de limpieza, que va a preparar, ¿cierto?, la venida, la segunda venida del Señor. Ahora, dice avispa o pánico, en realidad es una palabra en hebreo que es sirá, ¿ah? Por eso está escrito ahí, sirá, que según un comentarista, ¿cierto?, que es Rashi, dice que es una especie de insecto volador que lanzaba sobre sus enemigos un veneno que los hacía impotentes y cegaba sus ojos en cualquier lugar donde se escondieran. ¿Ya? Es el comentario que hace. Probablemente ese insecto andará por ahí, existirá o ya no existe. No sabemos, pero tábanos, claro, que también son como una especie de moscas grandes, ¿cierto? Que parece que también producen picazón, ¿cierto? Así que por ahí podría ir la traducción más correcta. Sabemos que hay muchas palabras, ¿cierto?, que solamente al tratar de traducirse se llevan a nuestro idioma algo que nosotros podamos entender y comprender, ¿ah? Pero muchas de esas palabras, ¿cierto?, solamente se conocen en la tierra de Israel o en aquellos tiempos, ¿ah? Así que por lo menos es el comentario que hay al respecto, ¿ah? Entonces vemos también que él mismo estaba limpiando, preparando la tierra para que su pueblo fuera a tomar posesión de ella. Y dice el versículo 21, no tiembles ante ellos, porque Yahweh tu Elohim está en medio de ti como Dios grande y terrible. ¿Amén? Entonces fíjense, siempre recuerden, los mensajeros que fueron a la tierra, hay gigantes,
son poderosos, somos como langostas, pero siempre, fíjense cómo hay una palabra, ¿ah?, de fe, de fortaleza, que dice: no tiembles, no tengas temor delante de ellos. Yo creo que eso, hermano, también es una palabra que la tenemos que tener presente, ¿ya? Porque antes de entrar a la tierra prometida vamos a ver cosas, vamos a ver avispas, ¿ah? Vamos a ver langostas, dice el libro de Apocalipsis, ¿ah? ¿Qué serán esas langostas que emergen, ¿ah?, y que pican a los hombres? Fíjense, ahí podemos entender también que vienen y muerden a los hombres, dice que les producen un dolor, ¿cierto?, que incluso desearán morir, pero no podrán, ¿ya? Entonces vemos que todos estos elementos se están dando previos a la entrada a la tierra, ¿ah? Recuérdense que Moisés comienza a recordar todas estas palabras antes de entrar a la tierra. Y por lo tanto nosotros estamos también antes de entrar a la tierra prometida, estamos próximos a la segunda venida de nuestro Mesías Yeshua para que podamos entrar a la tierra. Entonces también quizás van a venir estas langostas, van a venir estas avispas, pero dice: no temas, porque esto ha sido puesto ¿para quiénes? Para los enemigos de él. Después sigue diciendo el pasaje, y Yahweh tu Elohim irá expulsando sus pueblos poco a poco. No podrás acabarlos enseguida, no sea que las fieras del campo sean multiplicadas contra ti. Yahweh tu Elohim los entregará ante ti y los confundirá con gran confusión hasta que sean destruidos. Entregará sus reyes en tu mano y harás desaparecer sus nombres debajo de los cielos. Nadie te podrá hacer frente hasta que los hayas destruido. Quemarás en fuego las esculturas de sus dioses, no codiciarás la plata ni el oro que las recubre, ni te lo apropiarás, no sea que con ello caigas en una trampa, porque es abominación para Yahweh tu Elohim. No introduzcas pues la cosa abominable en tu casa, pues serías anatema como ella. Del todo la detestarás y del todo la abominarás, porque es anatema, ¿cierto? Ahora, anatema es una palabra bien interesante, ha sido traducida como maldición, ¿ya? Anatema ha sido traducido como maldito, ¿ya? Pero tiene una connotación un poco más amplia, porque anatema es algo apartado, es algo consagrado, ¿ya? Entonces, cuando dice destruye todo lo que es anatema, que es algo que ha sido consagrado a los ídolos, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tenemos un artefacto, aunque sea de oro, pero fue consagrado a un ídolo, eso es anatema. Y uno puede decir: pero hermano, es oro, lo fundimos, ¿cierto? Y lo santificamos. Entonces, no, ahí hay un concepto un poquito más amplio. Si hay algo que fue ofrecido a los ídolos, a los dioses, eso es anatema. Eso es algo que fue consagrado hacia ellos y no podemos nosotros tomar parte de ello, ¿ya? Por eso también incluso el apóstol Pablo también aconsejaba y decía: si tú sabes que esta comida, aunque es una comida permitida para comer, ¿cierto? Por ejemplo, Dios permite comer legumbres, pero si ese plato de legumbres fue sacrificado a un ídolo, abstente. Si no lo sabes, no lo sabes. Pero si tienes conocimiento, ¿cierto? Mejor abstente, porque eso puede también hacer tropezar a los más débiles. Entonces, entender ese concepto de anatema, que es no solamente algo maldito, sino que es algo que ha sido apartado, consagrado para un uso, y en este caso para un uso de idolatría, ¿ya? Entonces también nos hace reflexionar a nosotros, porque a veces nosotros podemos tener en nuestra casa cosas que a lo mejor tienen una connotación de un ídolo, ¿ya? Y son cosas que nosotros deberíamos considerar que no son consagradas a Dios y que tenemos que desecharlas o sacarlas, elefantitos y cositas así, que sabemos que dentro de otras culturas son dioses y ídolos. Por eso también nos recomienda no tener imágenes, ¿cierto?, y semejanza a lo que esté arriba, en la tierra, ni debajo de la tierra. Y acá dice algo interesante, dice poco a poco, ¿ya? Dice: Yahweh tu Elohim irá expulsando esos pueblos poco a poco. No podrá acabarlos enseguida, no sea que las fieras del campo sean multiplicadas contra ti. Entonces hay un proceso que está ocurriendo en la tierra, ¿ya? En la tierra prometida. Es un proceso también que está ocurriendo en nosotros, porque Yeshua también nos hablaba de que la semilla cae en tierra, y hay distintos tipos de tierra. Entonces también nos lleva a un entender de que Él va sacando poco a poco, ¿cierto?, aquellas cosas, anatemas,
de nuestra tierra, de nuestra vida, de nuestra casa, ¿cierto? Porque si yo no puedo ver, yo no puedo entender la palabra, no puedo ver quizás lo que hay en mi hogar, no puedo ver quizás a lo mejor las cosas todavía que están en mi casa o en mi vida y no las voy a poder sacar. Pero a medida, poco a poco, que Él nos va mostrando, que Él nos va revelando su palabra, que nos da entendimiento, discernimiento de las cosas, nosotros mismos vamos a decir, ¿sabes qué? Eso no me conviene. Me voy a desprender de eso. ¿Sabes qué? Voy a devolver esto. ¿Sabes qué? Voy a sacar esto de mi vida, voy a sacar esto de mi casa. ¿Ya? Dice, los hijos de Israel tendrían que experimentar muchos cambios al entrar en la tierra. Para hacer grandes cambios es mejor ir poco a poco, para no ser ahogado por malas emociones u otras cosas que pueden hacernos daño. Yo no sé si le ha pasado a veces que, pero es que es como que uno dice, oye, todo está malo. ¿Sí o no? Y uno entra como cuando dice, tengo que cambiar mi forma, no sé, de alimentarme. Y uno, dice, pero es que está todo malo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? El Señor nos va diciendo acá que es un proceso poco a poco, paso a paso. Lo importante es ser constante. ¿Ah? Lo importante es perseverar. Una cosa va llevando a la otra, pero a veces no podemos hacer muchos cambios de un momento a otro. No podemos ser así porque cuando generalmente somos muy agresivos, por ejemplo, en algunos cambios, vamos a tener situaciones que nos pueden después venir en contra. Y eso es lo que nos está también diciendo la palabra. ¿Ah? Entonces, cuando estamos en este proceso de entender, vamos paso a paso en nuestro hogar, vamos paso a paso en nuestra familia, vamos paso a paso en nuestra vida, siendo constantes, por supuesto. ¿Ah? Pero a veces actitudes muy así impulsivas puede traer problemas y sobre todo con nuestra familia, porque a veces no nos van a comprender. ¿Ah? Y una de las, y fíjense esto, una de las estrategias que siempre el enemigo utiliza es poco a poquito. El enemigo la usa en contra, ¿cierto? Paso a pasito. Y, ¿cierto? Va provocando de llevar a las personas de un estado a otro. El Señor también lo hace de esa manera, para bien, por supuesto, paso a paso, porque es imposible adoptar o integrar inmediatamente muchos cambios de un momento a otro, ¿ya? Así que es importante también reflexionar en lo que nos dice la palabra. Dice, por otro lado, no podemos usar la palabra poco a poco, a la inversa, como una excusa para no obedecer, ¿ya? ¿Cierto? Oír, no, después, no. A medida que podemos ir integrando cambios, tenemos que ir avanzando. Cuando una persona llega nueva a la fe en el Dios de Israel, no puede asumir todo de golpe, necesita un tiempo de acoplamiento. Y fíjense el consejo que se da en el libro de Hechos. ¿Qué pasó? La predicación comenzó a crecer y se comenzaron a convertir muchas personas. ¿Ah? Y llegaron también entre ellos muchos gentiles, ¿ya? O muchos judíos que eran gentiles que estaban inmersos en las naciones y comenzaron a acercarse a venir. Entonces ahí hubo el primer concilio, ¿cierto? Que es la primera reunión de todos los apóstoles, ya el concilio de Jerusalén, y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con los que están llegando? ¿Cómo los conducimos? ¿Qué les pedimos? Y algunos empezaron, no, que tienen que circuncidarse, es que tienen que hacer esto, es que tienen que aquí, que allá, y los pobres creyentes ahí quedaron. Entonces, no, hubo un concilio, ¿ya? Y en ese concilio, fíjense lo que dice, perdón, a ver, lo tengo. ¿Dónde lo anoté? Perdón, Hechos. Parece que no lo anoté, hermano, o lo tengo más adelante. Acá está. Dice Hechos 15, 19, 21. Dice, por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades, no se añadan pesos, ¿cierto? Obstáculos a los gentiles que se convierten a Elohim, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad sus predicadores, puesto que es leídos en las sinagogas cada Shabbat. Cada sábado, cada Shabbat. Entonces se le dicen, hey, que no les lancen todo de golpe a los que se convierten, sino que por lo menos pídanle 4 cosas importantes, que es, aléjense de la idolatría, ¿ya? Porque no es compatible, obviamente, ¿cierto? Dejen la fornicación, ¿cierto? Toda la inmoralidad sexual.
Dejen todo lo que era lo estrangulado, que era un ritual pagano también, en donde se estrangulaba al animal que iba a ser sacrificado y se retenía toda la sangre en el cuerpo, ¿ya? Y absténganse de la sangre. ¿Se acuerdan que está prohibido en la Escritura el comer sangre? ¿Cierto? Hoy día la modalidad de comer sangre más gourmet en grietas. ¿Ah? Entonces, todas esas cosas es lo mismo, si no hay nada nuevo por el sol, todo está de alguna manera igual. Y es por eso que cuando comamos carnes, ¿cierto? Debemos dejar que estas, también dejarlas reposar, que desangren, ¿cierto? Lavarlas, ¿cierto? Y así poder prepararlas bien, ¿ya? Entonces, pero fíjense, le piden 4 cosas solamente. Porque imagínense, tienen que guardar 600 y tantos mandamientos. Oh, imagínense. Ellos en su amor a lo mejor se habrían esforzado, pero no es posible. Entonces, por eso le dice, porque en cada sábado, cada Shabbat, se enseña a Moisés. ¿Y qué enseña Moisés? La Torá. La Torá se leía en todos los Shabbats, así como lo hacemos hoy día, se sigue haciendo en Israel y se hacía en los tiempos de Yeshua y en los tiempos de los apóstoles. Se seguía leyendo en las sinagogas la Torá de Moisés. Entonces, a medida que cada chaval vamos aprendiendo, vamos incorporando un cambio en nuestra vida. ¿Amén? Algo práctico. No puede ser todo de golpe. Y cada ciclo, cada año, vamos creciendo, vamos aprendiendo más. ¿Sí o no que nos ha pasado así? Cada vez vamos aprendiendo más. ¿Ya? Me voy a devolver porque ese versículo lo tenía ahí. Dice, Yahweh tu Elohim los entregará ante ti y los confundirá con gran confusión hasta que sean destruidos. Entregará sus reyes en tu mano y harás desaparecer sus nombres debajo de los cielos. Nadie te podrá hacer frente hasta que los hayas destruido. Entonces hay una promesa de él de que todos nuestros enemigos serán entregados, serán destruidos y que nada nos podrá hacer frente. Ya sabemos quién es el pueblo vencedor, el pueblo victorioso. Amén. Después sigue diciendo, quemarás en fuego las esculturas de sus dioses, no codiciarás la plata ni el oro que las recubre, ni te lo apropiarás, no sea que con ello caigas en una trampa, porque es abominación para Adonai tu Elohim. Entonces esto nos manda también a nosotros, a medida que vamos entendiendo esto de eliminar, destruir, sacar de nuestra casa, de lo que nos compete a nosotros, por supuesto, ya, de todo lo que es idolatría, imágenes, y pedir que el Espíritu nos guíe en esto, amén, porque Él es un Dios celoso, amén, y por lo tanto es necesario que nosotros también en nuestro entendimiento podamos deshacernos de todas aquellas cosas. Dice, sigue diciendo, no introduzcas, pues, cosa abominable en tu casa, pues serías anatema como ella. ¿Ven? Del todo la detestarás y del todo la abominarás porque es anatema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con lo que introducimos en nuestra casa. Ahí tenemos que empezar a revisar todas las cosas que tenemos. ¿Eh? Juguetes, ropa, revistas, cuadros, fotos, objetos, adornos, joyas, todo ese tipo de cosas que podamos nosotros decir que mi casa sea santificada, que mi casa sea apartada para Él. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ese yo y mi casa serviremos, hermano, no es ir a hacer una función en una iglesia, no ir a las puertas. No. Yo y mi casa serviremos al Señor, es decir, mi casa está apartada, santificada, no habrá nada que sea anatema o que sea abominable para el Señor. Entonces ahí también entra un proceso en la limpieza de nuestra casa, ¿cierto? Hay una fiesta que es la fiesta de los panes sin levadura, y son 7 días donde se tiene que sacar la levadura, ¿amén? Y eso nos lleva a nosotros a buscar, a ordenar, ¿cierto? Porque para encontrar cosas hay que ordenar primero, ¿ya? Comenzar a ordenar y luego vamos a encontrar todas esas cosas que son necesarios sacar de nuestra vida. Entonces, obviamente hay un proceso en nosotros, pero también un proceso en nuestro hogar y en nuestra familia. Después dice Deuteronomio 8, del 1 al 3, cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Adonai prometió con juramento a vuestros padres. Te será recordado todo el camino por donde Adonai tu Elohim te ha guiado en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos.
Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocieron tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Adonai. Amén. Entonces acá vemos que nos manda primero en cuidarnos de cumplir todo el mandamiento que Él nos ordena, para que vivamos y seamos multiplicados y entréis a poseer la tierra que Él nos prometió. Entonces ahí está la consecuencia. Ekeb es un causa-efecto. Ekeb significa que hay una conexión entre una obediencia y entre una bendición. Nosotros no venimos a buscar solamente la bendición. Mucha gente busca la bendición. Viene a buscar solamente la sanidad, viene a buscar solamente la provisión, viene a buscar solamente algo que Dios les pueda dar para ellos. Pero fíjense, la bendición viene como consecuencia, como equé de una obediencia. Por eso dice, cuida de cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué? Consecuencia, para que viváis y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra. Amén. Hermana Giglia, ¿cómo está? Bendiciones delante. Ahora debería ser hermana Giglia. Pásenme más ahí para que... Amén. Qué bueno que pudo llegar. ¿Su esposo? Ya. Ah, qué bueno. Ya, amén. Muy bien. Entonces, ahí está la consecuencia, ¿cierto? Que esto nos enseña que toda obediencia al Señor va a traer una consecuencia. ¿Ya? Entonces, cuidado con buscar la consecuencia. Cuidemos de buscar primero la bendición, busquemos primero la obediencia, porque la obediencia traerá como consecuencia la bendición. Los resultados de la obediencia son vida, multiplicación y derecho de vivir, ¿cierto?, en la tierra prometida. Si queremos ganar almas para el reino que viene, ¿qué tenemos que hacer primero? Guardar sus mandamientos. Porque hay una batalla, hermanos, que nosotros no vamos a pelear. Hay una batalla que la va a pelear Él por nosotros. Cuando nosotros somos obedientes, Él pelea por nosotros. Pero cuando somos desobedientes, Él mismo viene contra nosotros. Y hay puertas para que el enemigo mismo nos ataque y nos destruya. Y eso es lo que pasó. Es lo que pasó en Israel. ¿Por qué fueron sacados de la tierra? ¿Por qué fueron exiliados? ¿Por qué fueron llevados cautivos a Babilonia o por los asirios? ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces, hermanos, en este tiempo en que nosotros nos preparamos para entrar a la tierra, tenemos que cuidarnos, efectivamente, de no volver a fallarle al Señor. Dice, recordar, dice, te será recordado todo el camino por donde Adonai, tu Elohim, te ha guiado en el desierto para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardaríais o no sus mandamientos. Este Deuteronomio 8:2 es hermoso. Es un versículo que a mí realmente me lo aprendí y realmente lo recuerdo porque esta es la esencia. Es la esencia de este tiempo. Es la esencia de este desierto en el cual nosotros estamos. Por eso Israel fue llevado al desierto. Por eso nosotros, hermanos, estamos pasando este desierto. ¿Para qué? Para recordarnos el camino. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Amén? Dice, y Él nos ha guiado en este desierto. Dice, para humillarte. Fíjense, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Amén. En este tiempo se revela el corazón. En este tiempo se está definiendo nuestro corazón. Si amamos más a Dios o si amamos más las riquezas. Si amamos más a Dios o amamos otra cosa. Amén. Es importante recordar el camino por donde uno ha caminado con el fin de no olvidar las bondades que Él ha tenido con nosotros en medio de los problemas. También el Señor nos ha corregido, porque también hemos entendido que hay muchas cosas que nos han sucedido, pero que el Señor nos ha corregido para enderezar nuestro camino. Recuerda siempre que el corazón determina el resultado de las situaciones que nos pasan. Cuando viene una dificultad a alguien que ama a Dios, eso nos ayuda bien. Cuando viene una dificultad a alguien que no ama a Dios, eso los aparta mucho más y los hace más rebeldes, ¿cierto? Y más
alejados de Dios. Las palabras que el Señor habló, recordar también las palabras que el Señor nos habló y también las adversidades que uno ha pasado. Yo creo que todas las cosas que nos han pasado, las pruebas, las dificultades, las tristezas, son siempre la forma de recordar de dónde venimos. Porque no tenemos que olvidarnos de dónde venimos. El recordar de dónde venimos y lo que Dios ha hecho en nosotros y cómo estamos es un motivo siempre para mantenernos humildes, para mantenernos agradecidos de Él. Porque fíjense, hay un peligro eh, cuando entremos a la tierra. Porque en la tierra vendrá una bendición, hermanos, sobreabundante. En la tierra prometida que el Señor nos va a dar, va a haber, pero no va a haber economía, no va a existir economía porque va a haber tanta abundancia, de verdad. Es que el Señor por eso está probando nuestro corazón ahora, para no volver a repetir los mismos errores que cometió nuestro pueblo de Israel. Porque eso ya sucedió. Y es por eso que nos está recordando, no te vaya a pasar. Por eso que estoy probando ahora tu corazón. ¿Ah? Por eso el Señor a veces nos hace pasar por necesidad y lo buscamos. Pero hay personas que cuando son bendecidas, multiplicadas, le está yendo bien, están, pero, ¡uf! ¿Qué es lo que pasa? Se olvidan de Él. Se olvidan de Él. Entonces aquí otra vez está recordándonos y alineando en esto. El que se acuerda de sus problemas se mantiene humilde. En los momentos de prosperidad es muy importante recordar las necesidades que uno ha tenido para mantenerse humilde. La mejor manera de no caer en pecado de soberbia es reconocer de dónde ha venido la ayuda que uno ha recibido y mostrar agradecimiento por ello. ¿Ven? Según este texto, el Eterno tiene 4 propósitos con las adversidades. 1, humillarnos. ¿Amén? El alma del hombre es altiva. Lo primero que tiene que aprender es la humildad. ¿Amén? Y tenemos que seguir aprendiendo, hermanos, la humildad. Eso significa que también la humildad, hermano, es que nosotros tenemos que reconocer primero que tenemos que aprender, que tenemos que ser enseñados. Eso es humildad, es aceptar la enseñanza. Recuerden, Torá es enseñanza, instrucción. Aquel que recibe su enseñanza está recibiendo su Torá. Y esa es una persona humilde. ¿Ya? Aquel que la rechaza es una persona soberbia o altiva. Por eso tenemos que recibir la palabra. En segundo lugar, probándonos. Pruebas. ¿Ah? Yo siempre le digo a mis hijos, las pruebas son para probarlas. Las pruebas son para crecer. Las pruebas son para ser mejor. ¿Ah? Las pruebas son para eso en nuestra vida. Para poder promocionarnos, para poder subir de nivel. Fíjense que para poder pasar de curso hay que dar una prueba. Para poder salir de la universidad, del instituto, hay que dar una prueba. En la palabra es lo mismo. Cada ciclo hay una prueba para nosotros. Esa prueba la vamos a vivir con un hijo, la vamos a vivir con la esposa, la vamos a vivir en la familia, la vamos a vivir en una enfermedad, la vamos a vivir en distintas circunstancias. Pero esa prueba va a ser ¿para qué? Para que se vea el poder de Dios en nosotros y pueda salir de nosotros esa promoción, ese crecimiento. Para saber también lo que había en tu corazón. ¿Qué dice la palabra? Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Amén. Entonces pasa de que, hermanos, uno ve, como dice ahí un refrán, ¿cierto? Popular, dice, caras vemos, corazones no sabemos, ¿cierto? Pero fíjense, en esto el Señor no ve caras, el Señor no ve ropa, Él no ve marcas, Él ve el corazón, ¿se fijan? Entonces, el hombre tiende a ver lo que hay afuera. Cuando querían escoger rey para Israel, trajeron a los que tenían más pinta de rey. Pero el Señor dijo, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro lo que hay en el corazón. Y al que no trajeron, al que nadie pensaba, el Señor lo llamó. David, ven para acá. ¿Y qué, cabrón chico? Así lo miraban los hermanos, que eran mayores, que eran quizás más fuertes. ¿Eh? Imagínense cuando David fue contra Goliat, no se pudo ni siquiera poner la armadura de Saúl, porque Saúl era grande, tenía pinta de rey, pero Dios lo desechó. Entonces, hermanos, fíjense, esto no es
por apariencia, no es por puestos, no es por estatus social, no es por estatus económico, es por el corazón. Y lo que realmente se está viendo en este tiempo de desierto es que Él está probando para saber lo que había en nuestro corazón. Amén. Porque de todas estas situaciones va a salir lo que hay en nuestro corazón. Amén. Y dice, para hacerte conocer. Eso significa una experiencia, ¿ah? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Esa es la respuesta que dio Yeshua cuando fue tentado en el desierto. Fíjense qué poderoso es que lo que salía de su boca era palabra de Dios. Era una palabra de autoridad. Era una palabra, ¿cierto?, que venía de la boca de Dios, y esa era su comida, ese es su alimento. Por eso, hermanos, a veces nos podrá faltar el pan, pero que no nos falte la palabra. Amén. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Amén. Entonces, hermoso ese versículo de Deuteronomio 8:2. Seguimos, Deuteronomio 8:3 dice, por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocieron tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Adonai. Entonces ahí tenemos el Salmo 38, es un salmo que fue escrito para recordar, ¿cierto?, los sufrimientos que tiene un pecador, que tiene que experimentar por sus pecados. ¿Por qué hay que recordar un salmo quizás tan triste, o tan negativo? Para poder aguantar, ¿cierto?, ese proceso en el cual tenemos que crecer y para poder sostener después la bendición en una vida tratada. La bendición, la prosperidad en una vida, en un corazón no tratado, no correcto, va a ser un desastre. Pero la bendición, la prosperidad, la multiplicación y todo lo que el Señor nos ha prometido en un corazón humilde, se va a sostener. Amén. Entonces dice, cuando las cosas van bien, es fácil enorgullecerse y olvidarse de que todo lo que tenemos ha sido por Él. Hay personas, esto yo me lo he ganado. Yo saqué mi profesión. Yo hice esto. Yo. La ley del yo. Y no, tenemos que recordar que, ok, sí, tú sacaste, pero ¿quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio el aliento? Wow. Ahí cambian, porque se dan cuenta que todo lo que podemos hacer y lograr viene de una fuente. Y esa fuente es nuestro Señor. Amén. Entonces, dice, te afligió. Hermanos, el Señor dice, angosto es el camino. Y la palabra angosto viene de una palabra que significa aflicción. De aflicción, la mejor traducción tenía que haber sido, de aflicción es el camino que conduce a la vida. Amén. Así que, hermanos, las pruebas, la tribulación, las aflicciones van a ser parte de este proceso de desierto. Recuerden, pero que esta aflicción, estas pruebas, esta tribulación es momentánea, porque no se va a comparar con lo que viene. Amén. La bendición que viene es tan grande que te vas a olvidar de lo que padeciste. Amén. Salmo 30 habla de eso. ¿El Salmo 30? Sí, claro. Compartí que habla que en la noche no llora, pero el otro día tiene... Claro, en la noche, ¿cierto? Pero al amanecer vendrá la alegría, vendrá el gozo. Y esos salmos nos ministran porque, hermanos, toda esa bendición no es para ahora. Toda esa bendición no es para este tiempo. Hay personas que creen que la bendición, la prosperidad, la multiplicación es para ahora. Y no es así. Por supuesto que Dios nos va a bendecir, Dios nos puede dar un buen trabajo, Dios nos puede dar, por supuesto, muchas cosas. Pero hay que entender que el tiempo del desierto principalmente es para probarnos, es para hacernos humildes, para que podamos sostener después la bendición que va a venir. Porque si no aprobamos esta etapa, no podemos ser promocionados. Amén. Entonces, entendamos que ese es el deseo del Padre para nosotros en este tiempo.
para que el Señor pueda prosperarnos y levantarnos en alto, tenemos que tener muy presente el tiempo del sufrimiento que hemos pasado y no olvidarnos de que fue Él el que nos sacó de allí. Es peligroso llegar a las alturas sin haber pasado muchas penas o aflicciones. Amén. Salmo 119, 67, 71 dice, antes de ser humillado, yo erraba, dice el salmista, pero ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Así que, hermanos, mire, yo siempre he entendido de que cuando somos hijos de Dios y estamos en pecado, estamos fallando, el Señor mismo nos corrige. A veces uno dice, oye, ¿por qué me pasa esto? El enemigo, ¿cierto? Y uno le echa culpa al diablo, todo. Pero eso también, hermanos, es un error, porque no nos hace ver de que nosotros a lo mejor estamos pecando, estamos fallando. Y algo que a lo mejor deberíamos ya haber entendido, estar practicando, no lo estamos haciendo. Entonces ahí el Señor nos remece, nos exhorta, y siempre tenemos que reflexionar en que si el enemigo entra y el Señor le da el permiso para hacernos algo, es porque Él está permitiendo una prueba. O Él está permitiendo a causa de una desobediencia nuestra que Él nos, ¿cierto?, nos ataque. Pero recuerden, el enemigo no es mayor que nuestro Dios. Amén. Entonces no centremos nuestros problemas en el enemigo, centrémoslos en nuestro Dios, nuestro Elohim. Porque Él nos prueba, Él nos corrige. Él incluso permite cosas para volver. Mira lo que dice el salmista. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, todas estas cosas que nos van sucediendo es precisamente para que volvamos a la obediencia. Fíjense, qué importante es esto. Hebreos 5, del 8 al 9 dice, y aunque era hijo, hablando de Yeshua, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Como dice la palabra, aún siendo hijo de Dios, hecho semejante a Dios, no estimó, ¿cierto?, aquello como cosa que aferrarse, sino que se humilló. ¡Wow! Y después dice, haya en vosotros el mismo sentir. O sea, seamos humildes, humillémonos. Y la humillación, hermano, no es como a veces nosotros lo entendemos. A veces dice, oh, y lo humillaron. Es como tratarlo mal, ¿cierto? Es como, lo trataron mal, lo hicieron, lo dejaron ahí, pero en el suelo. No, ese no es el concepto nuestro de humillación, de andar así. No, la humillación, hermano, es una actitud del corazón. Y la humillación tiene que ver con humildad, en realidad, que tiene que ver con un corazón que se deja enseñar, con un corazón que se deja tratar, con un corazón que se deja corregir, con un corazón que obedece. Porque Yeshua mismo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque esto me va, wow, qué fuerte para mí, pero que se haga tu voluntad. Entonces, ese es el concepto de ser humillados, de ser humildes. Cuidado. Ya sabemos por la escritura qué le pasó, ¿cierto?, a uno de los hijos de Dios, a Satán. Dice, tú, querubín ungido, protector, yo te constituí para esto, ¿verdad? Sí, Hebreos 5, 8 y 9, claro, el versículo anterior. Ahora Ezequiel 28, 14 al 17, tú, querubín ungido, protector, yo te constituí para esto. ¡Wow! Te constituí como un querubín ungido, protector, le está diciendo. En el santo monte de Elohim estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la amplitud de tus contrataciones, le empezó a ir tan bien, fuiste lleno de iniquidades y pecaste.
Por tanto, yo te degrado del monte de Elohim y te destruyo, oh querubín protector, de en medio de las piedras del fuego. A causa de tu hermosura se enalteció tu corazón. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Yo te arrojo por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Entonces, fíjense, hermano, los ángeles, ¿cierto? Este querubín, ¿cierto? Este hijo de Dios, conociendo toda la gloria, cayó. Y nosotros tenemos que aprender de eso, porque ahora nosotros venimos desde abajo. Venimos desde lo caído a ser restaurados como hijos de Dios. Amén. Entonces, por eso es importante el proceso que estamos viviendo hoy. Porque para ser puestos en alto, ¿cierto? Primero tenemos que ser humillados. El que se humilla será enaltecido. Amén. Amén. Pero el que se enaltece será humillado. Y eso le pasó a Hasatán, te enalteciste. Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros? Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Aprendamos. Consecuencias. Estamos viendo de qué. Dice Deuteronomio 8, del 4 al 6. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te encalleció en estos 40 años. Algunas también dicen, ni tu calzado se desgastó. ¿Ah? Esas zapatillas quiero yo, que no se den para los niños. Reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido Adonai tu Elohim, para que guarden los mandamientos de Adonai tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole a él. Amén. Entonces, hermano, vemos que hay una provisión. En este tiempo va a haber una provisión. No esperemos ver abundancia y esas riquezas, esas cosas, esas casas hermosas que uno ve hoy, a veces en Instagram, ¿cierto? En las redes sociales uno ve, ¡ay, qué lindo esas cosas! Me gustaría tener una. Pero, hermano, no, ese no es el tiempo. Ese no es el tiempo para eso. Este es el tiempo para humillarnos, para ser humildes, para aprender obediencia, para aprender a guardar los mandamientos, aunque eso nos cueste, ¿cierto? Negarnos a ciertas cosas. Amén. Porque a veces quizás vamos a tener que desechar un trabajo que es muy bueno por un principio que tenemos que guardar para él. Vamos a tener que desechar oportunidades. Vamos a tener que desechar a lo mejor, hoy quiero andar viajando, pero a lo mejor no es el tiempo. ¿Ah? Porque hay un tiempo que tenemos que entender que es un tiempo de desierto, es previo, y lo más importante es preparar el corazón para lo que viene. Entonces dice, pero fíjense la promesa, que no nos va a faltar vestido, no nos va a faltar calzado. Él siempre va a proveer a nuestra necesidad. Por eso Yeshua decía que no te preocupéis por el vestido, qué comerás, qué beberás, ¿cierto? Primero, busca el reino de Dios y su justicia. Y fíjese que no es solamente buscar el reino de Dios, es su justicia. ¿Y cuál es la justicia? Los mandamientos. La justicia se rige por mandamientos. Y aquel que no busca sus mandamientos, su justicia, no está buscando el reino de Dios. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. O sea, hermano, no te va a faltar, aunque sea poco, pero no te va a faltar. A lo mejor tienes poquito, vamos a hacer un momento quizás, vamos a tener poquito para comer, pero hay una promesa, eso poquito te va a saciar. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Se acuerdan cuando venía el maná? Algunos recogían así, pero canastas, pero gigantes. Y otros llevaban su pocillito. ¿Ah? Y fíjese que el que comía mucho quedaba saciado. Y el que comía poco quedaba saciado. Y eso pasó en el desierto. Así mismo también va a pasar. Así está ocurriendo que siempre nos va a dar el sustento que necesitamos. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te encalleció en estos 40 años. ¿Ah? 40 años, un periodo importante. ¿Ah? 40 jubileos. ¿Ah? 40 jubileos en los últimos 2000 años, después de la venida de Yeshua hasta su segunda venida. Acá dice, hay un midrash, un estudio, ¿cierto? Que dice que el Señor les dio vestimentas sobrenaturales en el momento de la entrega de la Torá en el Sinaí, ¿ya? Que dice que esa ropa creció junto a los niños.
Interesante. Para que no tuvieran que cambiarse o andarse comprando ropa. Mire, hermano, yo, en los niños, en la etapa que crecen, hay que comprarle todos los meses a veces hay que comprarle zapatillas. Imagínense en el desierto, no estaba la tienda para pasar a comprar zapatillas, calzado para los niños. Entonces, ahí hay otro milagro. Los niños se pusieron el calzado y no se necesitaron comprar más zapatos porque el calzado iba creciendo a medida que iba creciendo el pie. Fueron 40 años. No iban a la Nike, a la Adidas a comprar zapatillas, ¿ah? Sandalias. ¿Ah? ¿Ah? Entonces ahí también hay otro milagro. Por eso dice, tu vestido no envejeció. O sea, esa túnica que se puso, la veintúnica que tenía, la veintúnica no envejeció. Qué maravilloso. ¿Ve? Eso muestra de la provisión de Él para nosotros. Amén. Hoy día hay que comprarle zapatillas, cambiarse de ropa, pero el Señor nos provee para hacerlo. Amén. Entonces hubo algo sobrenatural también en ese tiempo. ¿Ya? Dice, Deuteronomio 8:5, reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido Adonai, tu Elohim, tu Dios. Nuestro Padre Celestial es el gran ejemplo para tener una disciplina familiar correcta. Nosotros debemos tratar con nuestros hijos como el Señor nos trata a nosotros, con mucho amor, pero con mucha disciplina. Cuesta la disciplina en la casa, cuesta el orden, y hay que estar todos los días repitiendo una y otra vez. Ay. Y así mismo, hermanos, a veces el Señor nos repite a nosotros, una y otra vez. Como la paciencia de un padre con un hijo, así también Él tiene paciencia con nosotros, hasta que aprendamos. La disciplina nunca es dada con el propósito de destruir, de castigarlos, ¿eh? O dañar, sino para producir un cambio y un fruto bueno en el hijo. Este es el propósito de la disciplina de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que siempre miremos las situaciones como pruebas, como corrección, como enseñanza. No nos justifiquemos inmediatamente. Tratemos de buscar, ¿cierto?, delante de Él en nuestro corazón cuál puede ser la causa de la situación en que estamos viviendo. ¿Ah? No culpemos a otros, porque Dios usa a otros. No culpemos a ese otro. No culpemos al enemigo. No culpemos, leamos en nuestro corazón primero. Yo creo que eso es lo más importante. Y de ahí que el Señor nos hable y nos va a decir, ups, en realidad sí, yo fallé en esto, yo me equivoqué en esto. O esto es lo que Dios está pidiendo de mí en esta situación. No que me vengan a lo mejor a pedir perdón, sino yo perdonar y soltar esto. ¿Amén? Hebreos 12:5 en adelante dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, está repitiendo palabras de Deuteronomio, no tengas en poco, de Proverbios dice, no tengas en poco la disciplina del Señor, no te desanimes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? La mejor forma de mostrar a nuestros hijos que no les amamos es dejándolos que hagan lo que quieran. El que ama a sus hijos los corrige. Y si no, los estorba. Hasta que sean obedientes. Yo les digo a mi hijo, ya, yo no voy a empezar a estorbar a ustedes, porque no están haciendo caso. Entonces, un padre no se puede quedar, déjalo nomás. No, tiene que insistir en la disciplina, porque esa es la forma de mostrar amor. El padre muestra amor corrigiéndonos para que no nos desviemos de sus caminos. Sigue diciendo, pero si os quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. ¿No seremos mucho más dóciles al Padre de los Espíritus y viviremos? ¡Wow! Porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, según les parecía, pero Él para lo provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿cierto? Nadie se alegra con una disciplina, ¿cierto? Pero si no, nos produce tristeza.
pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Amén. Entonces uno tiene que entender esto. A veces uno dice, uy, está pasando esto, el Señor me está, a lo mejor el Señor me está disciplinando. Y al tiro empiezo, claro, me he descuidado en esto, me he descuidado en esto otro. Aquí yo ya debería estar bien y no estoy avanzando. Porque, hermanos, entendamos, nosotros no estamos bajo la potestad del maligno. Nosotros no estamos bajo la potestad del maligno, nosotros estamos bajo la potestad de nuestro Dios. Y Él como Padre nos está corrigiendo, por eso no le echemos la culpa al enemigo, sino que es nuestro Padre que nos está corrigiendo, porque nosotros deberíamos andar en camino de santidad. Y si no estamos bien en eso, o por lo menos, piensa esto, cuando su hijo va creciendo, usted sabe que hay cosas que él tiene que aprender ya a su edad. Usted no le puede pedir cosas a su hijo que todavía no está en edad para hacerlas. ¿Cierto? Usted no puede tomar a su hijo chiquitito, a 4 años, ya vaya a cocinar. Le va a pasar un cuchillo para que vaya a cortar. No. ¿Se fija? Entonces usted hay cosas que no le puede pedir. Asimismo, el Padre a nosotros nos va pidiendo conforme a nuestro crecimiento. Y algunos le dicen, ustedes ya deberían ser maestros. Y todavía están tomando leche. Entonces, el Señor nos va a disciplinar en la medida en que nosotros debiéramos estar dando fruto. En la medida en que nosotros ya hemos aprendido, nos va a disciplinar. Él no nos va a disciplinar por algo que no nos ha enseñado. ¿Qué padre le pone un castigo a su hijo por algo que no le ha enseñado? Entonces, este es un proceso también de aprender. Por eso todos estamos en distinto nivel. Y en la medida que vamos aprendiendo, Él nos va corrigiendo o nos va pidiendo frutos. ¿Ya? Entonces, Él nos ha hecho partícipes. Obviamente nadie está contento con una disciplina, pero esa disciplina finalmente es para que produzcamos fruto. ¿Ya? Deuteronomio 8:6, para que guardes los mandamientos. Y mire, fíjense, hermanos, si algo que más repite es esto. Lo repite una y otra vez. Para que guardes los mandamientos de Adonai tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole a Él. Andar en los caminos del Señor significa imitar su forma de ser y de actuar. O sea, andar en sus caminos, hermanos, no es estar en una religión, no es estar en una iglesia, no es ir a un culto, no es participar en una agenda de actividades, en un programa, no. Caminar en Él es practicar los mandamientos en nuestra vida, en nuestro hogar. Eso es servir al Señor. Cuando alguien sirve al Señor, está poniendo en práctica sus mandamientos en su vida y en su casa. ¿Amén? No es asistir a un lugar, a una reunión, a un culto. No, hermano, no es eso. Servir al Señor es algo práctico. ¿Ya? Sigue diciendo la palabra, Deuteronomio 8, seguimos avanzando. Dice del 7 en adelante, porque Adonai tu Elohim te conduce a una tierra excelente, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en la planicie y en la montaña, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de aceite, de olivas y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni en ella te faltará nada, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes extraerás el cobre. Y siempre que comas y seas saciado, bendecirás a Adonai tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate, no sea que te olvides de Adonai tu Elohim y dejes de observar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. O sea, nos tiene que entrar en manos por repetición. Entonces aquí nos habla de una tierra próspera, de una tierra bendecida. Hermanos, esa es la tierra que viene, que Él nos ha prometido a todo su pueblo. ¿Ya? Y ahí se mencionan 7 especies. Fíjense otra vez el número 7. Número perfecto. Un número relacionado con un número profético. Y acá hay 7 especies que son trigo, cebada, uvas, higos, granadas, aceite de oliva y miel de dátiles o de otra fruta dulce. Porque la miel en este concepto es la de dátil, ¿ya? No es la miel de abeja, es la miel de dátil o de frutos, ¿ya? De manzana también, ¿o no?
Sí, algunas hacen de manzana. Claro, como una miel que es un dulcecito de manzana. Bueno, el jaroset, que es lo que comemos en Pesaj, ¿cierto? En la cena de Pascua, ahí hay una miel que es con manzana, con dátil, ¿cierto? ¿Cierto? ¿La han probado? Sí. Y si no, para el que viene, la vamos a probar. ¿Ah? Entonces, estos 7 frutos, estas 7 especies, son las características en la tierra de Israel, ¿ya? Y son las especies que se presentan en las distintas fiestas del Señor. Siempre están estos frutos presentes, sobre todo en la fiesta que viene ahora próximo, la fiesta de la cosecha, la fiesta de Sukkot, que es o la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Donde están todas estas especies. ¿Y por qué? Porque es una fiesta que va al final de la temporada. Es la última fiesta en donde se habla de la cosecha final. Entonces ahí ya están presentes los siete frutos, las 7 especies, ¿ya? Y eso es, en el fondo, una muestra de toda la bendición, ¿cierto?, que vamos a tener en la tierra, pero también es una muestra del fruto de nuestra vida, ¿ah? Porque también nosotros, el Señor nos hablaba que tenemos que dar fruto, porque somos tierra. La semilla plantada en la tierra crece y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces también es una fiesta que nos habla del fruto que podemos presentarle a Él, ¿ah? De las 7 especies que también, ¿cierto?, que son los frutos del Espíritu. Hay toda una conexión de símbolos en todo esto. Estas 7 especies son las bases para el diezmo de los productos agrícolas de la tierra. En el tiempo del segundo templo, los fariseos discutían entre sí para saber si hacía falta pagar el diezmo de otro tipo de productos de la tierra no mencionados aquí en estas especies. Pero Yeshua, ¿cierto?, enseña, interviene en esta discusión y dice que también se pueden diezmar de las otras especies. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El diezmo es alimento, ¿cierto? El diezmo eran especies. El diezmo era trigo, era fruto. Y eso es lo que se llevaba, ¿cierto?, a Jerusalén. Es lo que se llevaba para que comiesen los levitas, para que comiesen los pobres, los huérfanos, las viudas, para que comiesen en las fiestas que se reunían. Entonces el diezmo es comida, era especies. Y fíjense que los fariseos diezmaban hasta el comino. Imagínense el comino ahí, también diezmaban ahí el comino, que por supuesto era carísimo en ese tiempo. ¿Eh? Era una especie súper cara, ¿eh?, a todo esto. ¿Ya? El comino, la pimienta, el eneldo, la menta. Entonces, Yeshua los reprende, porque fíjense lo que le está diciendo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley, de la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. O sea, le está diciendo, está bien que diezmen del eneldo, de todo, aparte del trigo, de la cebada y de todos los demás granos. Pero lo más importante es que cumplan la esencia, el espíritu de los mandamientos, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Amén. Y esas muchas veces son cosas que cuesta más. A veces hacer algo ¿cómo se llama? Físico es más práctico, es más fácil. Para ello era fácil, ¿cierto? Expertos en ser, pero, ¿ah?, como decimos, legalistas, ¿eh?, pero al pie de la letra. Pero ese legalismo les había hecho perder la esencia, el espíritu, que realmente se necesitaba, que era la justicia, la misericordia y la fidelidad. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, no está diciendo, no es que dejen de diezmar todos los frutos, sino que no pierdan la esencia de lo importante. Amén. Y finalmente, acá también hay un mandamiento muy bonito, muy interesante, que tenemos que aprender también a incorporar, que dice en Deuteronomio 8:10, y siempre que comas y seas saciado, bendecirás a Adonai tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Entonces aquí se encuentra la base, ¿cierto?, para lo que se llama en hebreo el Birkat Hamazon, que es la bendición después de la comida. Amén. Miren, hay un solo versículo en toda la Torá que nos enseña a dar gracias, ¿cierto?, después de comer. Amén.
Es interesante porque nosotros siempre bendecimos los alimentos antes de comer. Y está bien, no es que esté mal, ¿ya? Porque a veces preguntan, entonces hay que bendecir al final. Después yo me quedé pensando y en realidad se bendicen al comienzo y se da gracias al final. ¿Ah? Y es por eso que ahí me acordé también de los versículos en los evangelios. Yeshua dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y el otro en Juan dice, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los recostados e igualmente de los pececillos cuanto quisieron. Entonces, la palabra nos enseña que la suma de tu palabra es verdad. Entonces uno puede decir, no, es que hay que darle al principio nomás. Y no, otro puede decir solamente al final. No, al principio y al final. A ver, al principio se da gracias, pedimos bendición por los alimentos, santifica los alimentos, quítale toda contaminación, gracias por tu provisión. Pero fíjense, al final, cuando ya estamos guatita llena, corazón contento, como decimos, hay que dar gracias también. ¿Y a quién se da gracias? Gracias, Padre, por habernos provisto, por habernos saciado. Porque eso es una enseñanza importante para cuando venga. Mire, fíjese, cuando venga esa abundancia, no te vas a olvidar. Porque, de verdad, hermano, nosotros se nos olvida dar gracias al final. Hola, Oh, hola, hola. hola. Raúl. Sí, le escuchamos. Se perdió la señal por unos minutos. Un segundo. ¿En qué parte quedaron, perdón? Fue poco, sí, cuando tú estás hablando de dar gracias. Ah, ok, ya. Entonces lo que decía es que damos gracias. Ah, ahí. Ahí quedaron. En guatita llena, corazón contento. Amén. Entonces, ahí, hermanos, yo creo que hay algo poderoso que tenemos que integrar. Cuando nos empecemos a acordar de dar gracias al final de comer, vamos a estar avanzando en algo muy importante, que es prepararnos para la abundancia que Él nos va a dar. Porque si nosotros aprendemos ahora, cuando venga esa abundancia, nunca nos vamos a dejar de dar gracias a aquel que nos provee toda esa abundancia. Amén. Entonces, vamos a dar gracias y orar y bendecir los alimentos al final, pero al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bendecir a nuestro Dios por habernos dado el alimento y por habernos saciado. Amén. Así que tenemos una tarea que poner en práctica en la semana, que nos acordemos, ¿eh? Amén. A ver, vamos a enviar ahí la bendición. Bueno, eso está, recuerden, está basado en Deuteronomio 8:10, que dice, y siempre que comas y seas saciado, y fíjense, esto es profético, bendecirás a Adonai tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. O sea, ¿dónde tengo que aprender a dar gracias? Ahora, aquí. Sé fiel en lo poco y el Señor te va a poner en lo mucho. Por eso, hermano, cuando terminemos de comer, y yo creo que lo vamos a incorporar porque a veces lo decimos, a veces lo hacemos, a veces se nos olvida, es que antes que nos levantemos de la mesa, antes de levantarse, Padre, gracias porque tú nos has saciado, hemos comido y nos has saciado, y porque tú nos bendecirás también por la buena tierra que nos vas a dar. Amén. Amén. Así que tratemos de ponerlo en práctica porque es una preparación del corazón, ¿cierto? Es fácil, por eso es fácil olvidarse cuando hay mucho. Y es fácil acordarse del Señor cuando hay poco. Pero lo que tenemos que aprender a poner en práctica es acordarnos de Él cuando hemos sido saciados, cuando hemos sido bendecidos, cuando tenemos volver siempre nuestro corazón al Señor y a ser humildes delante de Él. Amén. Amén. Ahí lo envió Ricardo al grupo, la bendición, el Birkat Hamazon se llama en hebreo, ya que es la bendición después de la comida. Y Shabbat Shalom. Hasta acá llegamos con la enseñanza. ¿Ah? Amén. Bien, comentamos, vamos a Ricardo, bueno, siempre hay cositas que tú nos aportas. Te voy a dejar el micrófono ahí también para que... Shalom, hermanos. Estuvo bastante completo lo que nos comentó el pastor Raúl.
para Chai Kep es bien interesante porque Kep también, si bien significa consecuencia, justamente yo digo, no sé, Dios actúa de una forma. Y día puta me llegó un video de un psicólogo chileno que uno ve en estos canales de la televisión, y justamente hablaba de las consecuencias. Y que te llegó un video que habla de las consecuencias. Y él decía que nuestra sociedad está como todo desordenada porque los niños de ahora no se les enseñan consecuencias de los actos. Entonces, ha salido estas líneas psicológicas donde a los niños no se les puede decir nada hoy en día. Sí. Nosotros hemos consultado mucho, los que somos papás, porque a todos llegamos a esta crisis: el niño no me hace caso, ¿qué hacemos? Y todos, no, que no hay que decirles nada prácticamente. No se les puede decir que no, hay que persuadirlos por otro lado. Claro, entonces este psicólogo tenía otra postura y decía, no, que esta sociedad se ha desordenado porque a los niños se les ha creado sin consecuencia, y me llamó la palabra esa atención. La que puse hoy día es que, entonces, si tenemos que enseñarle consecuencias a nuestros hijos de sus actos, sean buenas o sean malas, como dice la otra vez, porque si no, se nos desordena el cuento. Y eso yo lo tomaba para nosotros con líder, porque siempre nos preguntamos cómo criamos a las niñas. Pues, si también tienen, uno la ve muy dulce todo, pero tiene su momento en que se agarran, y cómo uno toma eso. Entonces el Eterno nos está llamando la atención a hacer hincapié en este tema de las consecuencias. Como decía Raúl, siempre con amor, sí, lógicamente, porque tiene que ser para edificar. Pero si nosotros no llevamos a la práctica la paracha de ese punto de vista y dejamos que nuestros hijos, nuestros nietos, se críen nomás así como al viento, como decía Raúl, vamos a tener esa sociedad desordenada que después no se les puede decir nada cuando son grandes. Y piensan que ellos son dueños del mundo y todos quieren hacer. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista tiene una aplicación bien interesante esta porción. Desde el punto de vista profético, Ekeb también se puede traducir como talones. De ahí viene ya Jacob, la palabra, el nombre de Mira. ya Ekeb. Claro, ya. Entonces, ¿por qué? Porque él tomó de los talones, ¿se acuerda cuando iban? Tomó de los talones, hermano. Entonces también se entiende como talones. Y esta paracha también nos habla de los talones del Mashiach, si venimos a la parte profética. ¿Por qué? Porque ya se siente la pisada del Mesías venir. No sé cuánto de nosotros dicen, ay, estamos al viento en el último tiempo, como que todo se está dando. Sí, está cerca. Está cerca, las pisadas del Mesías vienen cerca. Justamente nos habla de eso, que los talones del Mashiach, el que va a aplastar la cabeza del enemigo, ¿cierto? Con el talón, está cerca. Entonces, tenemos que prepararnos para esa venida. Y justamente la porción parte hablando en el versículo 12, cuando habla de mis decretos, utiliza la palabra mishpatim. ¿Se acuerdan que mandamiento es como un conjunto de varios tipos, clasificaciones? Teníamos los mishpatim, que son los sociales. Teníamos los huk, que son los misteriosos. Y teníamos los edot, que son los testimoniales, ponerse las cositas, las piezas, lo cultural, podríamos decir. Esos son. Los hooks son los misteriosos y los mishpatim son los sociales. Y acá utiliza esa palabra, los mishpatim, dentro de lo que son los decretos. Entonces eso nos habla de las relaciones con los otros. Entonces, ¿qué clamaba Yeshua? Decía que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Entonces, previo a la venida del Mesías, se tiene que dar este ambiente de comenzar nosotros también a ser uno. Claro, un ejat. Y no ya dejar esa segregación que por mucho tiempo ha tenido el cristianismo, todos los que creemos en el Mesías, y comenzar a tener esta unión en nosotros. Es necesario para la venida del Mesías. De hecho, hoy día escuchaba a otro rabino que él incluso conectaba la paracha de Kef con retraso. Ahí voy a averiguar bien cómo hacía la conexión en hebreo con la palabra retrasar. Entonces él decía, nosotros podemos atrasar o acelerar la venida del Mesías. Nosotros también, es como dinámica la venida del Mesías, depende mucho de nosotros, porque nosotros somos la novia, ¿cierto? Si la novia no está lista, ¿qué pasa cuando uno se va a casar? ¿Cierto? El novio generalmente está lista, pero es la novia la que va, cuesta, y hay que estar esperando. Nosotros también podemos estar en ese papel. Está todo listo, el novio está ya, pero vestido para llegar y bajar, y la novia, ay, que todavía le faltan los aretes, que todavía le falta el pelo. Entonces, ¿podemos estar retrasando la venida del Mashiach? Si hay cosas que todavía nosotros no arreglamos, y una de esas cosas son los mandamientos sociales, aunque tenemos que comenzar a ser uno, comenzar a perdonarnos entre los hermanos. También en Primera de Juan,
En 1 Juan 3 en adelante nos da un relato también de cómo tenemos que amar a los hermanos. Dice, el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Entonces, esta pareja también nos hace hincapié en prepararnos en el amor entre hermanos. Comenzar a dejar eso de, como decimos acá en Chile, cuando uno es sentido con otra persona, como un resentimiento, que eso es muy común. Ay, se me hizo eso, yo no lo hablo más. Siendo cristiano, pues siendo de parte de la iglesia. El otro día hablaba con una amiga que me decía, le pregunté yo, oye, ¿cómo está la amiga? Tanto. No, ya no hemos hablado. Ella sigue en su iglesia, yo en mi iglesia, pero tuvimos un conflicto. Y yo, pero ¿cómo se está? Tuvimos el otro día en el matrimonio juntos. No, ya no hablamos. Y yo, bueno, en ese rato no la confronté nada, pero después ya, al pasar la tarde, aparte que nos habían invitado a almorzar, no voy a estar ahí diciendo cosas. Al pasar la tarde, después ya más en confianza, le pude comentar algunas cosas de la importancia que es para Dios el amor entre hermanos. Por eso el Salmo 133 dice, cuán bueno es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es el corazón, para que baje el óleo, para que baje la bendición. Entonces nosotros habíamos normalizado eso de pelear con un hermano, y ya no lo hablo más, total, él en su iglesia, yo en mi iglesia, y a mí me interesa estar a mí bien con Dios, y él que haga lo suyo. Pero esta paracha nos habla que no, que tenemos que ser humildes en ese sentido, lo que decía Raúl, el ser humillados tiene que ver también con eso, con un corazón que esté dispuesto a perdonar. Si se fijan que si es que Yeshua hubiera sido así, resentido con los fariseos, pero él no fue así. Incluso estando en la cruz decía, perdóname, Señor, no saben lo que haces. En ese rato él podía haber dicho, ustedes ya van a ver cuando yo vuelva. Oye, ¿cierto? Ya van a ver, y no, él siempre tuvo lo mismo Moshe, cuando estaban murmurando de él, Miriam y Aarón, y justamente en esa porción que Dios dice, pero Moshe es el más humilde, donde ahí aparece esa relación, que la humildad está también relacionada a eso, a sacar ese corazón resentido por cualquier cosa que me hagan. Es que no me saludó, no. Lo que decía Raúl, acercarse a uno. Entonces, romper eso, ese es algo que nosotros tenemos que sacar, aunque nosotros nos basureen, nos digan lo que quieran, pero estar dispuesto, Yeshua dice, el que a mí viene no lo he hecho fuera. Entonces, mientras dependa de mí, mantener la paz con todo. También dice. Entonces, y si un hermano me trata mal, bueno, problema de él. Eso me gusta mucho del judaísmo. Ellos dicen, si es que una persona te trata mal, él es el que tiene el problema, no yo. Yo, ¿por qué me voy a también a contaminar y ponerme a pelear con esa persona y agarrarle más asco así? Porque entro en su juego. Pero mientras depende de mí, yo tratar de mantener ese corazón puro y mantenerme bien con él en mi corazón. ¿Te fijas? No guardar ese resentimiento que es tan común y que cuesta tanto. De la versión del judaísmo, que no es el ojo y el diente corriente, una versión del judaísmo la hace efectiva. Sí. Así los saduceos lo tomaban literal. Los saduceos hacían todo literal. Claro, ellos querían sacarle el ojo. El fariseísmo es más interpretativo. Y de hecho, si uno mira el fariseísmo, los que leen a Yeshua, los judíos actuales, leen a Yeshua, lo identifican con la corriente farisea, porque él interpretaba todo, no lo tomaba literal. En cambio, los saduceos así dice ojo por ojo, no hay que sacarle el ojo. En cambio, la otra parte decía, no, es una interpretación como hoy en día lo aplicamos nosotros los seguros. ¿Te has fijado que esos futbolistas que se aseguran las piernas, Leonel Messi, ¿ya cuánto vale tu pierna? 10 millones de dólares. O no sé, 200 millones de dólares. Y así era en ese tiempo. El ojo, si tú dañabas el ojo de una persona, ¿cuánto valía eso? Tenías que reponer el valor de eso. Un poco por ahí. La interpretación que quedó al final, práctica. Porque imagínense que hubieran estado sacándose los ojos, no es un pueblo bárbaro. Entonces, por ahí va el tema. Pero como le digo, el EKEV también nos habla de prepararnos a la venida del Mesías, y esa preparación tiene que ver también con cómo nosotros nos estamos tratando entre hermanos. O sea, ir sacándose ese arrepentimiento, no sé si a ustedes les pasa, pero es muy natural de uno de hacerse mala sangre con alguien, ¿cierto? Porque me dijo esto, me dijo esto otro, y echar afuera eso, y nosotros ya no podemos tener esa personalidad. Quizás antes, cuando uno llega, como dice Raúl, llega, claro, hay muchas cosas que ir sacando, pero ya con el tiempo no podemos ser gente que cualquier cosa que nos diga, nos sintamos mal y no nos hable más, no, tenemos que tener otro corazón, ese corazón de Moshe humilde, que es como resiliente a esas cosas. Uno puede decir, pero es que me han hecho tanto daño y cuesta eso. Pero que de eso se trata, de eso se trata ser santo. Imagínense el Eterno, cuánto daño le hemos hecho como humanidad desde que nos creó, y Él aún está ahí esperando lo que venga, que nos arrepintamos, que volvamos. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros
cultivar en este tiempo para poder acelerar la venida del bachillerato. Amén. Yo tengo una consulta referente a esto, Ricardo. Por ejemplo, ya, si uno tiene ese conflicto con un hermano y uno toma esa posición de no, que a uno no le haga daño y uno ora por ese hermano, pero aún así sigue haciendo cosas. ¿Qué uno tiene, qué actitud de tomar? Yo te digo por una ex compañera de trabajo que como que tienen celos profesionales, entonces siempre andan hablando mal. Y yo, si ya a mí me invitan a una parte, si están ellas, yo voy, pero me aíslan. Entonces, yo no les tengo rencor ni nada, pero esa situación sigue y sigue. Aún yo oro por eso, yo no les tengo rencor ni les tengo celos, nada. Pero a veces pasan cosas que llegan a mi favor y más las alejo. Ya. Hay una oración de la mañana que se llama Chaharit, no sé si una vez la hablamos. Voy a buscarla mientras, porque es justamente lo que usted dice, que es muy similar al Padre Nuestro. De hecho, el Padre Nuestro es una estructura judía, si uno la empieza a analizar, y tú estás enseñando mucho de que se conlleva con el actual oración judía. Y hay una oración, me parece que me mandó mi esposo, voy a verla por aquí, que nosotros lo hacemos en la mañana, y que para mí ha sido súper edificante y se ha hecho realidad muchas veces. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Sí, lo que pasa es que el texto es un poco enredado porque explica muchas cosas al principio, pero en sí cuando uno va a la oración es bien interesante. Aquí está, mira. Y yo siempre digo, yo tengo que cuidar lo que sale de mi boca. Claro. Entonces, esta es mi responsabilidad. Claro. Pero sí. Acá está. Mira, se lo voy a leer la parte final. Dice: bendito eres tu eterno, Luis nuestro, soberano universo, que quita el lazo del sueño de mis ojos, la somnolencia de mis párpados. A veces cuando uno ya está despertando. Después dice: sea tu voluntad, oh eterno, mi Elohim, y el Elohim de mis padres, que me habitúes a tu drama, adhieres a tus mandamientos. Primero dice: no me dejes caer en el pecado, la iniquidad, la tentación, el menosprecio. No me dejes caer en el Padre, no dejes caer en el pecado. Claro, aléjame de la mala inclinación, ya que me pega la buena inclinación, o sea, en la carne y el espíritu. Subyuga mis inclinaciones naturales para que te sirvan. Y acá dice: otórgame hoy y todos los días gracia, bondad y misericordia en tus ojos y en los ojos de todos los que nos vean. Pues se concédenos mercedes benévolas. Bendito tú, Adonai, que otorga mercedes benévolas a su pueblo Israel. Y acá dice otra parte que es bien interesante, que es lo que usted dice: sea tu voluntad eterna, mi Dios y Dios de mis padres, que me libres todos los días de los insolentes, de la insolencia, de un hombre malo, de la mala inclinación, de un mal compañero, de un mal vecino, de un tropiezo nefasto, de la envidia, de la maledicencia, de un juicio adverso y de un adversario implacable, sea este o no, hijo de la alianza, sea o no creyente. Entonces, esta oración yo la he hecho y trae mucha protección respecto a lo que usted dice. ¿Dónde está? ¿Y lo puede compartir? Sí, yo se los puedo compartir. Eso nosotros generalmente lo hacemos todas las mañanas cuando vamos al colegio. Y la he podido ver en acción. Cuando dice eso, pone gracia, misericordia, gracia y bondad, que Florencia te la sabe de memoria. Y lo he podido ver porque me he metido de repente en problemas. El otro día con impuestos internos tuve un problema, un conflicto complicado con impuestos internos. Mi contador me decía: no, no hay nada que hacer. Fui para allá y me dieron el paso. O sea, la auditora me dijo: no se preocupe, yo te arreglo esto. Y me lo arreglaron. Entonces yo me acordaba de esta oración: que el Eterno ponga gracia, bondad y misericordia ante sus ojos, pero a los ojos de todos también los que nos vean. Yo decía: wow. Mi contador el otro día fui para allá y todavía no lo puede creer. No sé, que no se podía, pero se pudo. No hay nada Y imposible. respecto al tema del mal vecino, mal compañero, también me ha pasado mucho. Vivimos en blog, sabemos que a veces nos toca, o sea, incluso un buen vecino. Me han tocado vecinos marihuaneros, vecinos carreteros, de todo. Y el Eterno nos ha ido sacando, nosotros haciendo esta oración. No al tiro, no puedo decir que lo sacó los días, pero después, oye, se fueron los vecinos, llegaron. Y ahora, gracias a Dios, los vecinos que tenemos son súper tranquilos. Entonces, también tenemos que aprender a orar, por una parte. Por otra parte, creo que hay que también orar al Eterno y pedir qué propósito tiene con esa persona. Lo que decía Raúl, ya no estamos en manos del enemigo. Entonces, muchas veces el Eterno pone como una pieza de ajedrez a esa persona al lado de nosotros
para poder probar algo en nosotros. ¿Te fijas? ¿Qué quieres tú eterno con esta persona? Por ejemplo, el judaísmo más místico, por ejemplo, el hasídico, ellos dicen que todas las personas están puestas alrededor de nosotros para sacar lo mejor de nosotros, aunque sea buena o mala. Es que hay una nos van a ayudar, pero quizás la mala nos va a traer esa aflicción que recién decía Pablo, que no nos va a hacer el día tan agradable, pero que va a apretarnos en un área de nuestra vida, que va a salir algo y va a ver qué hay en nosotros. Porque si no nos apretan como el limón, no sale el jugo. Entonces, cuando nosotros sacan lo que está en nosotros, es cuando hay presión, cuando hay cosas que no nos agradan. Y en ese momento, si yo, va en mí como reacciones, si yo me empiezo a pelear con la otra persona, o también empiezo es que ese es mi juguito que estoy dando. Como decimos en Chile, estamos dando jugo. Pero ahí se nota lo que hay en esta persona. Entonces, el Eterno quizás puso a esta persona ahí, sea por un tiempo, o no sé, hay que orarle y pedirle al Eterno que nos revele eso. Pero como digo, le voy a mandar esta oración que yo encuentro que es muy efectiva, al menos el tiempo que yo la he hecho, me ha librado de muchas cosas. Es una oración que está en los libros de los judíos, que a veces a nosotros no nos gusta eso porque estamos acostumbrados a otra oración. Venimos del mundo cristiano donde todo oramos espontáneo, pero está bien, eso se llama en hebreo hipodedut, hacer una oración espontánea, que muchos la practican. Pero también las oraciones guiadas que son con mucha sabiduría, que han sido concertadas ya por muchos sabios, y que Yeshua además se asemeja mucho al Padre Nuestro, si se fijan, porque él termina diciendo, líbranos del maligno, ¿cierto? Sí. Amén. También así termina esto. Es un poco más extensa, es más detallada, pero es el mismo espíritu. Que nos libre del mal vecino, el mal compañero, del rival. Y al final es una oración que tiene harta sabiduría, y yo lo encuentro muy efectiva. La gente suele... Sí, la idea. Una situación especial entre el hecho de amigas que después han hablado mal de mí con mis amigos, o sea, con mis hijos. Mamá, yo sabes tú que yo no las he confrontado, pero sí, hola, ¿cómo estás? Y eso se sorprende. Así tiene una actitud así como que yo y las olvidaba. Y hemos llegado a ser amigos. De hecho, tengo una amiga que ahora era una amiga que se molestó. Le dije una tontera. Y yo le dije, hice sentir mal, perdona. Pero de verdad. Pero ella muy resentida. Y después me la encontré por el centro. Le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y ella sí. Y después me llamó, me dijo, María Teresa, ¿dónde estás? Y quiero estar contigo. Listo. ¿Te das cuenta? O sea, siempre yo teniendo actitud humilde. Y me ha pasado con muchas. Y yo siempre me sentía, porque yo en la iglesia yo decía así, no, pero yo quisiera, a mí me hizo sentir mal, yo nunca me dijo después. Pero yo después tenía esa actitud, digamos, ya la abrazaba y decía, ya, si no, yo te la entrego. Ya, yo, este caso yo ya, yo decía, yo actúo bien. Y siempre sabes tú que después las cosas, como que el Señor las revertía. Pero yo era la que daba siempre lo di. Y pasé situaciones que alguna vez me decía, otra persona se hubiera ido de la iglesia y yo nunca me fui. Por situaciones que me hicieron llorar. Y yo arrodillaba pidiéndole al Señor que yo no había hecho de todo. Pero yo siempre decía, no importa. El Señor va a orar un día. Y yo las veía y las abrazaba y las saludaba. Así que eso, tenés que, cuando llegáis a cerca, saludar. Hola, ¿cómo te va? Si yo le igual la saludo, yo llego, le doy mujeres, todas las cosas. El problema es que después parece otra situación a mi favor. ¿Me entiendes? O sea, que ellos trabajan por cobranza. Entonces, mi médico a veces le da trabajo a los doctores que trabajan con ella. Pero como el trabajo es de nosotros, tengo que cobrar yo. Entonces, la plata no se va para allá, se viene para acá. Entonces, te vuelven a buscar, ¿entiendes? Y después pasa el tiempo, pasa el mismo. Porque hay plata de por medio, entonces ahí está el problema. A ver. Claro, tendría que darte la oye, no, si a veces te la deposito, te la devuelvo. Porque es la envidia, hermano, igual que Claro, la envidia. Igual en el judaísmo la envidia es el principal problema del ser humano. Por eso Caín mató a Abel, por eso está con Saúl,
Y todo eso, todos los conflictos entre hermanos, es por la envidia. Entonces tenemos que también estar claros con eso. Por eso no es bueno hacer alarde de tanto. En redes sociales se compran algo y eso genera envidia. Y yo sé que voy a provocar esto porque es parte de la naturaleza que hay, es trato de evitar. Claro. Pero generalmente nunca uno va a lograr eliminar eso en las demás personas. Hay que tratar de eliminarlo en uno mismo y estar consciente que va a pasar. Tratar de no resentirse por eso. Igual por la murmuración. Si yo me dijera, me voy a hacer enemigo de todos los que murmuran de mí, o sea, yo sé que van a murmurar, incluso la misma familia va a murmurar de uno, pero prefiero ya a esta altura no hacerme atado. Si murmura está bien, es su opinión. Si piensa que yo estoy mal, que yo estoy metido en una religión loca, está bien. Lo que quiera. Igual la voy a abrazar, si está enferma voy a ir allá a orar por ella. Ricardo, disculpa, tú mencionaste la envidia, pero sabes que de repente, no sé, como el día personal, creo que iría como al mismo nivel de egoísmo, porque entonces, claro, los judíos dicen la envidia, estamos completamente de acuerdo, pero en estos tiempos que somos de repente está como al mismo nivel, pienso yo personalmente, el egoísmo Somos individuales, el ego te hace ser individual y quiero yo tener algo y no que el otro lo tenga, sino tenerlo yo. Son cosas que van conectadas. De hecho, los 10 mandamientos terminan con la envidia. No codicies lo de tu prójimo, ni aquí, ni allá, ni todo lo que tengas tu prójimo. No tienes que codiciarlo. Por eso no termina, por lo menos hasta ahí escucharon. Porque después dijeron, no, que hazlo tú, mejor Moisés, porque no aguantamos más. Pero lo que se logró escuchar pasa el número 10, el tema de la envidia es justamente. Y por ahí es de los más largos. Fíjate, los otros son cortitos, no matarán, no. Pero la envidia le está en explaya también. Y la mujer, el gato, es complicado nosotros con la envidia. Amén. Harto que poner en práctica. Quedamos con harta tarea. Ah, me da Rosita, ya. Espérese. naturalmente nos olvidamos es depender más de lo bajar adentro. Mm. Porque yo también de repente tenía conflictos, cosas así, y un día el padre me decía, pide que te enseñe a orar. Y yo dije, pero si uno ora, ¿no? Y una de las cosas que fuerte que me enseñó fue de que todos los días, tanto para mis hijas, para mi nieto, para mí mismo, es bendícele para que yo haya gracia en aquellos por los cuales yo me tenga que involucrar durante toda la vida. Y también bendíceme a mí para que ellos hayan gracia en mi corazón. Porque hay veces que nos ponemos así medio místicos, ¿no? Lo que pasa que, sobre todo cuando tenemos que tratar con personas que trabajan para el gobierno o los servicios públicos, puesto interno, municipalidad, cosas así. Fundación. Sí, y yo me acuerdo que yo tenía una situación y tenía que siempre decía, la mujer, y el niño me puso a orar por ella. Y saben ustedes que le pide al padre, ¿qué se ahora no somos grandes amigas, pero con mi nieto igual pasó con uno de mis nietos, que un compañero le hacía mucho bullying. Y yo le dije, pero hijo, usted tiene que aprender esto y esto otro. Me dijo, abuelito, y ella me dice, órame a mí, que yo le ore por él. Y nos pusimos a orar. Y él tuvo hace no mucho tiempo de cumpleaños. Y este chico, él invitó a sus amigos. Y yo le enseñé de que fuera prudente, que no le entregara la... Entonces él supo. Y cada vez que él tenía conflicto, porque a él le cuesta aprender, el Moisés le enseña. Entonces le dijo, no porque tú me molestas, porque siempre me andas diciendo enano y todas esas cosas. Le dijo, sí, pero como tú un día me dijiste, yo puedo que tú seas bajo de estatura, pero pucha que tenía que ir a la mente. Le dijo, invítame a tu cumpleaños y dame la oportunidad de ser tu amigo. Entonces él llegó. Entonces mi hija me dijo, mamá, ¿sabes que Moisés me está diciendo que tal niño que lo ha tratado? Pues yo le digo, tú tienes que enseñarle al niño a que le dé la oportunidad. Y yo dije, denle la oportunidad. Y le enseñó. Y ahora son súper grandes amigos. Y una de las cosas hermosas, el otro día le perdió el termo de la comida. Entonces
pero Moisés, ¿dónde lo dejaste? No sé. Y apenas llegó, le dijo, amigo, el chico, no sabes nada, la sorpresa que te tengo. Mira, a ti te quedó el termo, y yo para evitar que te lo roben, yo te lo guardé porque sé lo importante que es que tú traigas tu comida cariño. Entonces le dijo, gracias. ¿Sabes qué me dijo? Primera vez que conozco un niño que realmente tiene a Dios. Y se dio una vuelta y se fue. Y después la mamá se le acercó y le dijo, Moisés le dijo, muchas gracias por ser amigo de mi hijo, porque desde que es tu amigo, eres más respetuoso conmigo. Y entonces ha sido fuerte. ¿Por qué? Porque uno tiene que pedirle a Dios que uno ya gracias en las demás personas, pero no para manipularlas, sino que para poder entrar en sus corazones con la palabra de Dios y al mismo tiempo a nosotros nos bendiga con la capacidad de que ellos tengan o alguien gracias en nuestro corazón para que nuestro corazón se ablande, porque la verdad, yo lo digo personalmente, no sé si será la única, andamos de repente a la defensiva, mucho a la defensiva, y eso endurece nuestro corazón para no poder ser de bendición, para que otros a ver, no conozcan tanto la Torah, sino que nosotros podamos ser, como dice cuando comenzamos el Shabbat, ser luz para el mundo, porque se necesita mucho, mucho. Yo en mi trabajo, ustedes saben, aquí con gente de todo tipo, que ya vienen enojadas, me preguntan, ¿cuánto cuesta esto? Y yo digo, dígame, estoy aquí para entender, soy todo oído, tómese el tiempo, y me quedan mirando y me dice, ¿qué pasa, señora? Porque todo el mundo me reta. Y eso, nosotros tenemos que pedirle al Padre que nos enseñe a dejar fluir la gracia, la misericordia, la bondad, la piedad, la tolerancia. Porque hay gente que sale por último a mirar hacia Vichilian para el caso. Y ahí aprovechan la instancia. Yo, por ejemplo, me acostumbré de ella, con toda ella, la palabra dice, yo no me acuerdo los versículos, pero sí me dedico un poco más a que el Padre use mi tiempo para llegar al corazón de las personas. Un pequeño buenos días, buenas tardes, que le vaya bien. No se preocupe, si todo tiene una solución en la vida mientras uno respira. Así que la gente, porque la gente piensa que el tiempo se está acabando, y uno tiene que trabajar, y no sé, realmente no sabe para qué. Sí, pues las malas actitudes, con malas actitudes, yo creo que es interesante, bueno, lo que comentaba Ricardo también, que cómo comenzamos la mañana también. Sí. Las oraciones también que podemos levantar en la mañana. Y eso yo creo que también nos dispone con una bendición de Dios para el resto del día. Para también no dejarnos que entren en nosotros las cosas malas de otras personas. Y al contrario, yo creo que ahí está el versículo que dice que no te conviertas tú en ellos, sino que ellos se conviertan. O sea, nosotros transmitir eso bueno, ¿cierto? Y no al revés. Yo creo que ahí es la actitud que... Sí. Ah, ya. Sí, estás hablando de un tema de una mañana. Bueno, muchas personas usted me conoce. A mi esposo estuvo en una parte de la transición durante 32 años. Esta vez nunca lo creí que mi esposo fuera, digamos, de corazón también niño, pero jamás me estuve en Dios. Y tampoco me hacía problema en realidad cuando yo trataba de no ir. ¿Cómo se puede ir? Y yo me decía, bueno, lo que yo quería llegar era lo siguiente. Yo me he dado cuenta que hoy en día, mucho tiempo que me parece en una oportunidad lo comenté con usted, empezó, él veía mucho el futuro. Muchas partes. Y yo de repente, incluso establecido es, no sé, ¿qué papá me escuchaba alabanza? ¿Qué le has dicho tú o tú? Yo digo, no, yo a veces llegaba, sentado en el límite, y fuerte. Escucha alabanza. Y ahora él me pregunta, ¿dónde vas tú? No sabe alabanza. Y le cuento. Y yo creo que, como dice Rosita, nosotros tenemos que ser la luz. A veces esa luz está con tantas cosas. Pero igual tenemos que aprender. ¿Y sabes qué cosa? En el día de la mañana, prender el teléfono
Está mucho la alabanza de yo no soy nadie para juzgar, pero de repente esa federación me preocupa. Yo creo que lo más importante en este momento es que seamos Dios. Lo mejor, como dice Rosina, no. Igual a veces se me olvidan los versículos, tengo que empezar a decir, y pongo ahí, este versículo se lo voy a decir, por si a uno tiene 5, y se lo mando, para que le quede inquietud y lo lea. Yo a lo mejor no me lo sé, pero yo pienso que hoy en día, lo que estamos viviendo, es importante de alguna u otra manera incentivar. ¿Cómo llegar a eso? Empezar por su hogar. A veces el hogar es digamos, la piedra de tropiezo. Pero una esa piedra de tropiezo hay que sacarla. ¿Cómo? No sé. Pero yo pienso, mi marido nunca fue una piedra de tropiezo para mí en ese sentido, y gracias al Señor. Yo que no tengo nada que decir al esposo en ese sentido. Pero sí, yo veo que esa roquita se está apartando en el sentido de escuchar. De momento que escucha la alabanza, le entran inquietudes. Y es cuando me ven la Biblia en la noche, yo leo lo que me van a decir, yo mucho los videos, y él queda fascinado. Entonces, ya creo que ya llegó el momento preciso que lo que sea quedarse, pero ya no tanto leer, incorporarse a la meditación. Ese era mi apoyo. Amén. Es que lo que la hermana dice va a estar conectada a la palabra porque siempre hablamos de obedecer los mandamientos. En hebreo, la palabra que se usa para obedecer es shema, que es oír. No existe un verbo para obedecer. Como nosotros decimos oír y obedecer son 2 palabras en español. En hebreo no, es solamente shema. Por eso cuando uno dice el shema Israel, y uno tiene que hacer la excepción en español, decir, oír para obedecer, tenemos que explicarlo, ¿cierto? Porque si no, a oír, es como oír los bomberos. No, es oír para obedecer. Está relacionado a obedecer, por eso cuando usted hablaba de que su esposo está oyendo y está teniendo esta interacción con usted y empezando a querer saber más y oír más. Entonces, y ahí juega un rol importante la mujer, porque incluso dentro de esta práctica que escuché en la semana, los dos ligan a lo mismo, que es de los varones aprender a escuchar la voz de Dios a través de la esposa, el chamán. Que muchas veces nosotros queremos respuestas y queremos, no sé, alguna aparición mística, pero muchas veces Dios toma a la esposa y es la llave, la que Él está usando, porque es como esta ayuda y todo. O sea, a través de ella muchas veces nosotros somos guiados. De hecho, los judíos dicen que a través de la esposa viene la prosperidad. Si uno escucha a la esposa y su consejo, y el hombre toma cuidado de eso, le pone atención, va a ir al camino de la prosperidad. Pero si uno es terco y dice, no, yo hago las cosas de manera, porque yo sé lo que... Y no la luz, va a ir a otro despeñadero para allá. Es la lucha que tenemos los hombres con el chamar, que en hebreo es shema, y también se puede conjugar como chamar, de ahí viene la misma raíz de oír y obedecer. Entonces me hizo acordar mucho lo que usted está haciendo con su esposo, porque lo ha hecho de una manera constante, muy sencilla, como una gotita a través de todos estos años, pero que al final del tiempo es un camino largo, pero está rindiendo su fruto. Entonces está muy interesante. Amén. Yo tengo algo que decir con relación a lo que dice la hermana que me llegó también, mismo se perdió. Nosotros tenemos como 18 años también de la iglesia que también con reglas. Yo tampoco a veces que empezamos a entrar en este movimiento de la Torá, de volver a nuestro inicio, pero partió mi señora primero. Yo no me metía nada. Y mi señora se empezó a meter en cursos por internet, a leer. Y estábamos en la casa y ella en la mesa se venía por YouTube al curso, por Zoom, por 15 días.
y ella sola. Y yo trabajaba en mi computador del trabajo, yo trabajo a veces mucho online en la casa. Y ella se metía. Y yo ahí trabajando y empecé escuchando una oreja. Y de repente empecé a decirle a la Anita, empecé a decirle, hoy sí tienen, después que terminaban, hoy tienen razón lo que decían de esto. Y le empezaba a opinar cosas y de repente me metía ya, me metía, empecé a poco aquí. Y ya empecé, en el oído empecé a meterme en una caja ya. Y ahora no, ya participo, ya de ladrar, oramos, bendecimos a nuestros hijos, celebramos chavales, pero antes no, nada. Entonces, pero partió ella en la casa leyendo y yo no leyendo. Amén, amén. Lo mismo que pasó a mí. También me dijo, hoy día empezamos. ¿Lo hago sola o lo haces conmigo? Si no, sí, no me Yo queda también, otra. Raulito, Me tengo que acuérdate. sumar. Amén, Raulito. hermano, qué bonita experiencia, ¿cierto? También todos vamos viviendo. Podemos decir que los mandamientos del Señor son buenos, santos y justos. Amén. Y ponerlo en práctica es lo que va a traer esta bendición. Y todo va a tener su momento, para todos. Porque todos los que van a llegar son los que el Señor ha llamado. Amén. Así que, bien, eso, hermano, vamos a orar para ya cerrar este tiempo. Demos un segundito ahí. Y esta batería se va a acabar. Así que, amén. Bien, oramos. Amén. Por los hermanos también que están ahí en la conexión. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque nos gozamos, Padre, al escuchar también lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, lo que estás haciendo en los que también han de venir. Padre, porque es el tiempo del desierto, es el tiempo donde ya estamos muy cerca de tu venida. Padre, donde estamos escuchando estas palabras que nos recuerdan a lo que tenemos que regresar, a lo que tenemos que volver, a la esencia, Padre, que tú nos has llamado, a entender lo que es amarte, lo que es guardar tus mandamientos en este tiempo. Padre, gracias, porque después del desierto viene esa tierra abundante. Padre, pero es necesario que nuestro corazón aprenda la humildad, aprenda obediencia, el Shema, el oír y el obedecer. Padre, gracias te damos por esta palabra, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Ayúdanos a enfrentar la semana con una actitud distinta. Ayúdanos ya a poner en práctica algunos mandamientos que hemos aprendido. Ayúdanos, Padre, a enfrentar cada día con una actitud distinta, diferente. Padre, no contagiándonos del espíritu que hay en el mundo, sino de nosotros transmitiendo, Padre, el espíritu que tú has puesto en nosotros, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, que eso se pueda reflejar también en nuestro hogar, en nuestra familia, Padre, en los lugares donde podamos estar en la semana, en el trabajo, Padre, y que tu presencia pueda ayudarnos, guiarnos en todo lo que tenemos que hacer. Padre, muchas gracias te damos por cada uno de nuestros hermanos. Bendice, Padre, tú, las familias, bendice los hogares. Padre, que podamos aprender a poner en práctica tu palabra, tus mandamientos, porque en ella hay bendición. Gracias te damos, te alabamos y bendecimos, y todo eso te lo pedimos en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Bien, nos despedimos ahí de los hermanos que están en la conexión. Gracias, Los shalom, hermanos ahí, shalom. los suegros. A ver, ¿nos escuchan? Ahí sí. Ahí lo escuchamos. Que esté muy bien. Shalom para toda la familia. Shalom, Chao, chao. abundancia, Gracias por la cariño. palabra. Chao, Mónica. Chao, Juan Enrique. Sí, muchas gracias. Lucas, Mateo. Chao, chao. Hermosa Chao, familia. linda. Chao. Florentino. Chao, chao. Chao. Danisa. Cuídense. Chao a todos. Igual, cuídense, cuídense. Chao. Chao, Raulito. Chao, Jimena. Gracias. Chao, Raulito, Jimenita, Rocío, Belén. Shalom, Chao, Florentina, ¿dónde está la Belén? Hola. Chao, ahí está la Marco. Belén. Chao, Mateo. Chao, Lucas. Chao, chao. Chao, chao. Que estés muy bien. Cuídense. Chao, chao.
Chao. Sí, se va la conexión a la 1, a Ya. las 2 y a las 3.